Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. En esta tarde ustedes conocerán de primera mano quién era realmente Chelo de Castro, conocido como el decano del periodismo deportivo en Colombia. Él fue el periodista en ejercicio más longevo del mundo. Se despidió de los micrófonos precisamente el día que cumplió 100 años. Chelo de Castro no solamente fue un gran periodista, fue un gran formador. Por todas esas naciones y en Estados Unidos, todo el mundo lo conocía. Chelo de Castro estuvo al aire en su programa de radio más de 70 años continuos. Escribió más de 20.000 crónicas, le puso nombre a los 4 principales estadios de Barranquilla. Él decía a qué deportista se le rendía homenaje con su nombre. Por eso, personajes como Romelio Martínez, Roberto el Flaco Meléndez, Elías Chewin y Tomás Arrieta fueron inmortalizados, cada uno con su escenario deportivo. Eso lo hizo Chelo de Castro. No era algo realmente sensacional, fabuloso. La forma sin errores ortográficos. El gran mariscal, como era conocido Chelo de Castro, sentía que ya había vivido y visto lo suficiente. Él pasó incluso de andar a caballo a ver a la mujer botar, los televisores a color, con control, la minifalda, las mujeres en el deporte, los celulares. Le sorprendía esa manera como funcionaban los faxes y hasta las tablets. Tienes que tener cuidado con esos discos porque cualquiera llega y te los roba. Y todo era de YouTube, pero imagínate, yo explicarle a mi papá cómo funcionaba YouTube. Cuando vio la primera crónica de él en un iPad, él lo primero que preguntó es ¿cómo hacen para meterle esto ahí? A lo largo de su vida recibió más de 50 reconocimientos. El último sería entregado por la Universidad Autónoma, considerada la casa de los periodistas del Caribe. Todo estaba listo cuando el rector Mauricio Molinares se entera de que algo está pasando con su salud. Enciende las alarmas, posterga el evento a través de esta invitación. Recuerdo que dijeron que era por el clima, cuando realmente ellos presentían que ya él estaba en sus últimas. Y así fue. Don Chelo murió. La invitación cambió, todo se transformó y fue un homenaje póstumo. Fumó en el sentido que fumaba 2 paquetes de cigarrillo diarios. Llegó su momento y siento que fue muy bonito y fue como también él lo quería. Aquí comienza un programa que guarda la esencia de un personaje auténtico, caribeño, de ideas brillantes, temperamento fuerte, culto, estricto, disciplinado, trabajador y sagaz. Se abre el expediente final del maestro Chelo de Castro. Bienvenidos. No hay cronista o periodista en el mundo que haya trabajado hasta los 100 años. Indian Wells de Estados Unidos, el argentino Alberto Mancini y el español José Altur cayeron eliminados en la primera ronda del torneo de tenis de Indian Wells. Por todos es sabido que Chelo de Castro era un hombre con un temperamento fuerte, recio, y que pocas cosas lograban derrumbarlo. Mi papá era un tipo fregado, íntegro como periodista. Mi papá no tenía amistad con dirigente alguno, con político, ni con deportistas. Él decía que el periodista tiene que ser independiente para poder decir lo que piensa, que no puede tener ataduras. Era un lector empedernido de muchísimos temas, científicos, culturales,
en fin. Era un hombre eminentemente culto. Él era un erudito en muchos temas, no solamente en el plano deportivo, no solamente en el boxeo y en el béisbol. Él era un erudito en la historia universal. Se constituyó a lo largo de su recorrido periodístico en un gran referente del periodismo. Pertenecía a una familia prestante de Barranquilla. Vivían en el barrio San Roque, el de los millonarios de aquel entonces. Los de Castro provienen de una familia judía, que son judíos sefarditas. Ellos vienen de una región entre Portugal y España. Y vinieron aquí hace unos 200 y pico años, algo así. Fueron grandes trabajadores, muchos fueron periodistas. La familia de Castro es una familia muy tradicional en Barranquilla. Casi todos venimos del general Diego A. de Castro, que fue el primer alcalde y primer gobernador que tuvo Barranquilla y el departamento del Atlántico. Cuando tenía 17 años, tuvo una corazonada. Presentía que algo extraño estaba sucediendo en su familia. Se escapó del colegio y al llegar a casa encontró a su papá muerto. Él sufría de diabetes, sin embargo era adicto al dulce y a todo lo que los médicos le prohibían. Sabía que su papá estaba enfermo y entonces se salió de las clases y se fue corriendo para la casa. Él vivía a 5 o 6 cuadras del colegio. Y cuando llegó a su casa, encontró que su papá en ese momento había fallecido. Al mes exacto, su alma recibe otro embate. José María, uno de sus hermanos, también moriría. Una peritonitis acabó con su existir. Entró en una depresión profunda. Al mes de haber muerto mi abuelo, mi tío se muere también de una enfermedad en el hígado o algo así. Y entonces él pierde en un mes a las 2 personas más queridas de su vida. Mi bisabuelo fallece cuando mi abuelo está muy joven y él asume esa responsabilidad de su casa, de su mamá, de sus hermanos como propia y sale a buscar varios trabajos de manera simultánea y empieza a trabajar muy joven. Precisamente para esa época conoce a quien tiempo después fuera su gran amigo Germán Núñez, quien escribía para el diario La Prensa. Chelo se dio a la tarea de manera orgánica de ayudarlo y terminaron contratándolo a él. Mi papá terminaba prácticamente escribiéndole las crónicas y Germán las llevaba y se las publicaba. Pero el director de La Prensa se dio cuenta que no había como mucha concordancia entre lo que escribía Germán y la manera de pensar y de actuar. Y entonces lo llamó y le dijo, mira Germán, tráeme al que te escribe las crónicas acá. Y Germán llevó a mi papá y contrataron a mi papá. Allí siempre estuvo don Chelo en la primera línea de fuego, poniendo toda esa verticalidad y ese carácter para enseñarnos a los costeños que las cosas hay que pelearlas para merecerlas. Su fama comenzó en aumento, hasta el punto que llegó a tener 4 empleos al mismo tiempo. Un programa radial llamado Desfile Deportivo, en el que trabajó durante 75 años. Chelo de Castro se presenta Desfile Deportivo. Primero él trabajó en el periódico. Él no tenía muy buena voz que digamos, porque él tenía como la lengua pegada, era una característica de él. Y sin embargo se sobrepuso y junto a Mike Smulson abrieron su primer programa de radio. Empezó, digamos, aparte con el radio periódico que tenía él, todo el tema que escribió en los diferentes medios, que yo recuerde, Diario del Caribe, obviamente, y terminó finalmente
en el Heraldo. 63 años se mantuvo el programa radial de Chelo, hizo periodismo por 70 y 63 de radio. Fue uno de los cronistas estrella del Heraldo durante 40 años consecutivos. Sumado a eso, se desempeñó como jefe de espectáculos públicos de la alcaldía, oficio que labró durante 25 años. Y para rematar, fue anotador oficial del béisbol. Su jornada laboral empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Parece que le colgaron, como dices tú, una crónica y a él no le gustó. Y Chelo era un hombre de posiciones y dijo, mucho gusto, me voy, y se fue. Y como era bueno, lo llamó el Heraldo enseguida. Se fue para el Heraldo. 3 disciplinas deportivas: el fútbol, el béisbol y el boxeo. Allí yo creo que esa Biblia deportiva que era don Chelo dictaba cátedra. Y fue un periodista que se distinguió por resaltar siempre las cualidades, las condiciones, no solamente deportivas, sino también humanas de los deportistas. Su columna en el Heraldo, uno encontraba, él no las dejaba, y uno la encontraba impecable, sin ningún tachón, sin ningún borrón, sin ninguna XXX que uno ponía allí en la máquina de escribir. No, era algo realmente sensacional, fabuloso. La forma, sin errores ortográficos. Uno de los grandes dolores de su vida fue que no logró demostrarle a los miembros oficiales de Guinness World Records que era el periodista en ejercicio más longevo del mundo. Los primeros periódicos en los que trabajó ya no existían. No tuvo forma de sustentar su antigüedad. Chelo verdaderamente fue un récord mundial. Yo no conozco ni he escuchado, y uno puede buscar en Google, un cronista deportivo o un periodista que trabajó e hizo periodismo hasta los 100 años. Chelo de Castro, digamos, soltó el lápiz el 19 de marzo de 2020, cuando cumplió 100 años. No hay cronista o periodista en el mundo que haya trabajado hasta los 100 años. Resulta que no aparecen las crónicas del Nacional, ni del Diario del Caribe, de la prensa y del Nacional. Del Diario del Caribe creo que sí, porque el Diario del Caribe creo que lo compró el Heraldo. Pero del Nacional ni de la prensa, entonces no hay manera de demostrar que mi papá duró 70 y pico de años escribiendo una crónica de lunes a viernes, 5 crónicas a la semana durante 70 y pico años. Mi mamá comenzó a sobarle el pecho, a hablarle, mi hermano también, y se fue quedando, se quedó así. Generalmente empleo los términos que yo le escuché a mis progenitores. Es decir, yo trato de hablar como hablaban ellos. El canal Caracol abre el expediente final del periodista más longevo en ejercicio, el señor Chelo de Castro, quien vivió 103 años. Su último programa al aire fue el día que cumplió 100 años. Chelo de Castro no solamente fue un gran periodista, fue un gran formador. Formó mucha gente aquí en la Universidad Autónoma del Caribe, en los espacios en donde él trabajó. Mi papá era un periodista que tenía mucha trascendencia, e incluso a nivel internacional. En Panamá, en Venezuela, en Puerto Rico, por todas esas naciones, y en Estados Unidos, todo el mundo lo conocía. Tú buscas en Wikipedia la palabra bambinazo, que se utiliza mucho para hablar de un jorrón. Utiliza mucho la palabra bambinazo. Dice, término acuñado por el periodista Chelo de Castro en honor a Baby Ruth. Su familia era lo primero para él. Por todos era sabido que sufrió mucho cuando un día su hijo Iván estuvo a punto de morir arrastrado por el arroyo de El Country en Barranquilla. Algo que marcó su existir, ya que contadas personas lograron sobrevivir a esta hazaña. Resulta que mi hermano Iván, aprovechando la lluvia,
sacó los perros a correr con ellos en medio de la lluvia. Y pasando por el arroyo del Country, por un ladito, uno de los perros se fue en el arroyo. ¿Qué hizo mi hermano? Se tiró en el arroyo del Country. Entonces, desde allá de la 53 hasta la vía 40, ese recorrido lo hizo en, no sé, en 40 segundos o algo así. Y eso es de las pocas personas que han sobrevivido a ese arroyo. Él salió todo golpeado. Mi papá comenzó a cambiarse, se puso el saco para ir a recoger el cadáver de mi hermano. Se estaba cambiando cuando de pronto viene mi hermano montado en una camioneta, agarrado así todo reventado, una camioneta de la electrificadora del Atlántico. Llegó mi hermano todo maltrecho. Bueno, pero por lo menos vivo. Para el recordado periodista Chelo de Castro fue un shock enorme cuando se enteró de que su hija Bellita se casó a escondidas. Él hubiera deseado darle su bendición en el altar. No lograrlo rompió su corazón, más aún cuando ella se enamoró de un cachaco. Ella tenía un novio escondido y mi hermana salió para la Universidad del Norte estudiaba ella y de pronto llamó como a las 6 de la tarde, no que se había casado, que estaba en Bogotá. Belli siempre tuvo miedo de lo que fuera a pensar mi papá, porque Jairo también era mayor que ella. Y mi papá lo tomó tranquilo, o sea, sí, se golpeó, pero bueno, no hay nada que hacer. En 102 años y 3 meses de vida puede pasar cualquier cosa. A lo largo de su existir, sufrió de angina pulmonar, le fueron extraídas las amígdalas. Jugando bolos, se partió un dedo que le quedaría afectado para toda la vida. Él de muy niño lo operaron de las amígdalas, le extrajeron las amígdalas, porque se enfermaba mucho de la garganta, en fin, y le daban fiebre y todo eso. Luego tuvo varias neumonías, ya de muy adulto, y creo que tuvo una también del estómago. Pocos saben que sobrevivió a 2 devastadoras pandemias mundiales. La primera de ellas fue en 1918, conocida como la peste española. Tenía 2 años de nacido. Era una gripa muy fuerte que dejó cerca de 40 millones de muertos a su paso. A raíz de que la gente se congregaba por allá por donde está la iglesia de San Roque, de pronto, que iban y rezaban ahí, se paró la pandemia y decidieron construir la iglesia de San Roque en honor a eso. Y la segunda fue el COVID. Aunque no acabó con sus días, sí logró afectarlo en su movilidad y limitar algunas de sus funciones. El COVID representó un antes y un después para su vida. La pandemia llega cuando mi papá precisamente cumplía los 100 años. Entonces el tener que estar en el cuarto o dentro de la casa cuando mi papá estaba acostumbrado a que lo lleváramos a la emisora, a que él subía y bajaba la escalera, a hacer sus diligencias, tenerlo encerrado, eso le quitó a esa edad, le quitó mucha movilidad. Y por supuesto, eso le afectó el no desplazarse. Si yo duré 6 meses y me afectó y me dolían las piernas al caminar, imagínense don Chelo, con 100 años, tuvo que haberlo afectado más. Sin duda alguna, la muerte de su mejor amigo, el narrador deportivo Mike Smulson, fue un golpe aterrador para su existir. Y la muerte de Mike definitivamente, yo creo que fue la crónica más dolorosa de mi papá y le dolió tanto como la muerte de un hermano. Mi papá duró varios días en absoluto silencio con la muerte de Mike. Se quedó mudo en su cuarto, no salía
Duró como 3 días sin salir del cuarto y casi no quería comer. Mike, un gran hombre, y siempre se reunían de manera semanal. Entonces, para él, la muerte de Mike, que además era mucho menor que mi abuelo, fue muy dura. Mike lo recogía habitualmente en su casa. Iban al mercado a comprar frutas y verduras al mercado público de Barranquilla, y después terminaban en la oficina de Mike en una tertulia muy amena que todos los viernes y a lo largo de las décadas se fue asentando allí. Nadie le informó de su deceso, pero su corazón lo presintió. A él solo le confirmaron días más tarde que Mike, su hermano de la vida y colega, ya no estaba. Fue muy triste para don Chelo. Sin embargo, siguió asistiendo con sus otros amigos a las tertulias en su oficina, como todos los viernes durante 6 años más, hasta cuando su fuerza le alcanzó. Él quería mucho a Mike y Mike quería mucho a mi papá. Mike era como un tío para nosotros. Mike nos regañaba como si regañara a un tío, y nosotros le pedíamos a veces cosas a Mike para que le dijera a mi papá. Dile a mi papá qué tal cosa. Él fue lo primero que me preguntó, pero entiendo que sí lo prepararon, porque obviamente no querían que se enterara. Entiendo que al día siguiente tampoco le enteraron en el periódico, hasta que él no supo, pues para que no dé la noticia como tal, pero yo no estuve, sí le dio muy duro. Y como te digo, cuando estábamos en el sepelio, él me dijo que no volvía a la oficina. Le dije, no, Chelo, tienes que volver. O sea, porque no creo que mi papá va a querer que tú te encierres en tu casa y no vuelvas. No creo que es lo que mi papá quería contigo. Entonces tienes que regresar a la oficina. Yo tenía una tertulia todos los viernes a las 10 de la mañana. Y mi papá siguió yendo y allá se siguió encontrando con otros amigos alrededor del escritorio de Mike, como siempre lo hacían cuando Mike estaba. Hasta que llegó la pandemia, mi papá estuvo yendo todos los viernes allá. Para mí fue durísimo porque ese era mi maestro, ese fue mi maestro. Yo perdí un referente, un amigo, alguien a quien desde muy niño quise. De pronto encuentras tú un pecueco que llegó el otro día al periodismo deportivo y que cree que es una gran hazaña decirme a mí que debo retirarme del periodismo deportivo porque ya está bueno. No todo el investigado ha sido revelado. El canal Caracol está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de quien fuera el periodista deportivo en ejercicio más longevo del mundo, Chelo de Castro, quien debutó en la radio en 1953 junto al gran Mike Smulson en Emisor Atlántico. En esa época era la radio y uno escuchaba, más que ver, era escuchar, y en esa profesión de ese momento, digamos, era muy difícil tratar de poner la imagen a través de palabras. Mi papá manejó la segunda renta del municipio de Barranquilla. Allá llegaba mucha gente a tratar de seducirlo para comprarle algún favor o algo así. Y mi papá se levantaba del puesto y le decía al tipo, durísimo, para que todo el mundo oyera, me repite eso y baja preso de aquí. Y ahí papá tenía como 97 años. Le pusieron una venda por una caída. Y cuando llevaba 3 días dice, bueno, ya quíteme esta vaina, no joda, que la gente va a decir que que ya Chelo no escribe, que él era así. De ahí pasó a La Voz de la Patria. Siguió a Radio Cultural Autónoma y finalizó en pandemia en la cadena radial La Libertad. En ese momento tenía 100 años. Y me dice mi papá, ¿te puedes imaginar una persona de 80 años volver a comenzar en otra emisora? Y lo llevé y mi papá duró ahí varios años. La carta la recibió a las 12. A las 2 de la tarde salió a hablar con Robertico Esper para que le facilitara un programa en su cadena radial. Y de allá regresa ya al día siguiente, su programa lo comenzó haciendo allá en Aeropuerto, Radio Aeropuerto. Y ahí dura los últimos 8 o 10 años.
Su último programa al aire fue precisamente el día que llegó a los 100 años. Fueron 75 años continuos en ejercicio, en los que vio pasar la historia de Barranquilla. Trabajó en la prensa se acabó y entonces se pasó para el Nacional, que era de Juan Devi Echandía. Y después del Nacional fue a Diario del Caribe. Se acabó el Nacional, se pasó para Diario del Caribe. Y de Diario del Caribe pasó al Heraldo, y ahí terminó. Él siempre fue postergando el retiro. Y llegó un momento que ya realmente era imposible, porque con 100 años tener que levantarse a las 6:30 de la mañana, preparar el programa, en fin, ya era más difícil, ¿no? Tener que ir a cobrar las cuñas, en fin, porque él hacía todo. Chelo fue una persona muy lúcida hasta el último. Tenía una retentiva, digamos, me dices anécdotas. Cuando llamé a Chelo para su cumpleaños 101, le dijeron, te llama Rodolfo, y él dijo, el hijo de Mike. O sea, él estaba lúcido hasta el final. Si tenía algo que decirle a los políticos, lo hacía. El recordado Bernardo Hoyos, un paisa que fue el primer alcalde de Barranquilla elegido bajo la Constitución de Colombia de 1991, fue blanco directo de sus críticas por estar en desacuerdo con su administración. Cuando él criticaba al cura Bernardo Hoyos, era por asuntos meramente políticos o de administrativos, ¿no? De la ciudad, por cosas puntuales, pero nunca por algo personal que tuviera contra el padre Hoyos. No le gustaba mucho meterse en la parte política, pero en algunas ocasiones pues lo hacía para hacer críticas o comentarios que no estaban, digamos, acorde con el manejo que se le daba a una administración, fuera distrital, fuera departamental o fuera nacional. Él atacaba el centralismo. Es que nosotros acá en la costa nos sentimos que en parte y en buena parte somos muy golpeados por el centralismo. Los dos temas que tocaba en sus crónicas eran la política y el deporte, que le daban además mucha tela para cortar. En una ocasión se enfrentó en un fuerte y acalorado altercado con el recordado Edgar Perea. Edgar manejaba aquella amistad con los jugadores y no sé qué, y a veces decía cosas, a veces sus comentarios eran fuertes, de pronto Chelo no los compartía y los rebatía, pero de llegar a extremos y cosas así, no. Con el negro Perea, mi papá tuvo unos encontrones fortísimos. Ellos tuvieron que toda la gente del mundo deportivo, todos los oyentes, estaban pendientes de lo que decía mi papá en la mañana, lo que contestaba Perea en la tarde, después mi papá volvía a la mañana. Eso mantenía a todo el público expectante. Pero mi papá le valoraba mucho a Perea, que defendía Barranquilla. La diferencia llegó hasta el momento en el que le hicieron un reconocimiento a Chelo de Castro y Perea, con gran gallardía, fue a felicitarlo. Un abrazo selló la amistad y el respeto que se tenían. Por decir algo, Edgar le decía, y lo decía, que Chelo era un viejo decrépito, ¿así? Y Chelo le respondía, decrépito. Ido. Tráeme a tu hermanita, por ejemplo, le decía a don Chelo de Castro. Sin embargo, don Chelo también nos dijo en alguna oportunidad que Edgar podía tener una lengua voraz frente al micrófono, pero salía del emisor y lo veía y le daba un abrazo. El Senado le fue a otorgar un premio por solicitud de Fuachar. Entonces, en el Royal Lévolo, un hotel que había aquí en Barranquilla, se hizo un evento para entregarle a mi papá el pergamino, ¿no? Y en ese momento que estaba tan acalorado el debate de mi papá con Edgar Perea,
se presentó Edgar Perea al evento. Todo el mundo volteó cuando vio a Perea, porque ellos se agarraban fuerte. Y llegó Perea donde mi papá y dice, vaya caballero, yo no me podía perder de esto. Y se dieron un abrazo y bueno, digamos que se arreglaron las cosas, ¿no? Se cansó de recibir premios. Fueron más de 50 a lo largo de su vida profesional como cronista de radio y prensa escrita. Recibió 3 reconocimientos por parte del Senado de la República, la Asociación Colombiana de Redactores y muchos más, incluso a nivel internacional. Mi papá ya le habían dado tantos premios, le habían hecho tantos homenajes, que ya cuando mi papá tenía como 94, 95 años, un día llegó de uno de esos homenajes y se quitó el saco y dijo, bueno, que busquen otro marica para hacerle homenaje, que ya está bueno. Se le reconoce como un gran señor del periodismo, no solamente como una gran persona, sino como un gran periodista. Chelo era un hombre respetado y querido y admirado, inclusive por sus contradictores. Y además, él era muy duro con sus contradictores. Era acucioso, punzante es mejor. Era punzante, Chelo era punzante, pero lo respetaba. La gente lo quería y lo respetaba. El día, en marzo del 2021, es decir, con 101 años, por una propuesta que hicimos, la IPS, que es el ente de prensa deportiva en el mundo, le entrega a él un premio único en el mundo, toda una vida en el deporte. Le costaba entender cómo funcionaba la tecnología, más allá de su vieja máquina de escribir. Subió la primera crónica de él en un iPad. Él lo primero que preguntó es, ¿cómo hacen para meter esto ahí? Yo quiero saber cómo carajo, según las palabras de él, hacen para meter esto ahí. ¿Ya? Él no se explicaba eso. Tampoco se explicaba cómo podía funcionar un fax. ¿Ya? No se imaginaba. Sin embargo, él estuvo en la transición del periodismo, de linotipos, a una máquina offset, que es lo que se llamaba, en el Heraldo. Él trajo las primeras máquinas de tecnología para duplicar el periódico. Totalmente vital, y también era una persona que escribía a máquina como mi papá, con 2 dedos. Todos éramos con máquinas de escribir, pero cuando llega la época del computador, años después, Chelo de Castro seguía escribiendo en su máquina de escribir. Llegó a tener ya, en 1997, por ejemplo, me confesó que tenía 5 máquinas de escribir. Yo recuerdo que mi papá, como no comprendía tanto, porque por la edad no había llegado, no había podido asimilar la tecnología, una vez llegó aquí a escuchar música a mi casa, a mi apartamento, y yo le ponía música de esto, del otro, videos de cosas muy viejas, ¿no? Y me decía, tienes que tener cuidado con esos discos porque cualquiera llega y te los roba. Tienes que... Y todo era de YouTube, pero imagínate, yo explicarle a mi papá cómo funcionaba YouTube. El Heraldo, Radio Libertad y la emisora de la Universidad Autónoma del Caribe fueron algunas de sus casas periodísticas. Para nosotros, el nombre de Chelo de Castro significa muchísimas cosas. Generaciones de periodistas formados aquí en esta universidad que pudieron recibir ese sello de parte de él, porque por mucho tiempo él emitió su programa deportivo desde la emisora de la Universidad Autónoma del Caribe. En esa interacción con profesores y con estudiantes marcó decenas de generaciones. Precisamente por eso el rector de la universidad, Mauricio Molinares, quiso exaltar su legado periodístico y organizó un merecido homenaje en las instalaciones del Alma Mater. Todo estaba listo: las invitaciones, la convocatoria, el lugar. La crema innata del periodismo de Barranquilla fue convocado para que el día 30 de junio a las 6 de la tarde. Y la idea era poder entregar y lanzar ese libro y que él pudiera estar. Entonces yo le digo,
hagamos un evento en donde se hace el lanzamiento del libro y la universidad, eso debe hacerse en la Universidad Autónoma del Caribe, y la universidad debe hacerle una exaltación a Chelo con todos sus compañeros de trabajo. Invitemos a todos los periodistas vivos que le han acompañado en su devenir profesional y que sea un momento de honra. Para grandes generaciones de costeños, don Chelo de Castro fue y sigue siendo y va a seguir siendo un referente nacional de lo que debe ser el servicio del periodismo puesto a las mejores causas. Con tantos años está en este oficio, muchos periodistas en el mundo, pero con ese carácter, esa forma de pensar, esa claridad, esa honestidad, muy poco. Realmente yo viví, además me impresionó tanto él que yo lo incluí en un libro de biografías, una biografía de personajes de aquí de la costa, y ese es uno de los capítulos que a mí más me impresionó. Sin embargo, el rector Molinares se entera de que su salud empezó a enfrentar quebrantos y por precaución se detiene la celebración argumentando fallas climáticas para no levantar sospechas ni encender las alarmas. Pero los días del maestro del periodismo estaban contados. Ya el libro inclusive, ya él lo tenía en sus manos, el hijo y todo lo demás. Y él estaba previsto que nos acompañara en el homenaje que la universidad le iba a brindar. Pero se enfermó unos días antes, cayó en cama y de allí no se pudo levantar más. A su hijo, el reconocido artista Chelo de Castro, le comentó que ya estaba cansado. Sentía que ya había vivido lo suficiente. Estaba lleno de logros y satisfacciones. Ya era el momento de partir. Él fallece porque él fumó mucho en una época. Él fumó como hasta los 50 años. Fumó en el sentido que fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios, ¿ya? Hasta que un día dejó de fumar. De todas maneras, él después, ya a los 90 y pico, comenzó a sufrir de cuestiones respiratorias, de neumonías, que él tuvo más o menos como 2 o 3 neumonías, ya, fuertes, y logró salir. Y él me dijo antes, unos meses, un par de meses antes de morirse, me dijo, nenita, por primera vez me siento cansado. Y yo le estaba acariciando la cabeza porque más tenía un pelo divino, blanco, canoso, espectacular, abundante. Y hablamos, pues si estás cansado, es que ya cumpliste con tu deber. Poco a poco su vida se fue apagando. Siempre dijo que quería fallecer en su casa y así fue. En la madrugada del 20 de junio del año pasado, en los brazos de la persona que más amó, su esposa Judith, falleció, rodeado por una enorme paz y tranquilidad. Simplemente su corazón se cansó de latir. Pero él se fue quedando, mi mamá comenzó a sobarle el pecho, a hablarle, mi hermano también, y se fue quedando y se quedó así. Él murió en la mañana, se lo trajeron al medio. Ya, bueno, se lo llevaron allá a la sala de funeraria. Para mí fue durísimo porque ese era mi maestro, ese fue mi maestro. A él fue a quien más le aprendí en el periodismo. Yo diría que el periodismo de la región de la Colombia pierde o queda huérfano de muchas cosas importantes para la profesión, sobre todo lo que es la honestidad, el verdadero profesionalismo. Chelo de Castro fue un hombre impoluto, por decirlo de alguna manera. No se dejó corromper a través de sus tantos años. Se van varias generaciones, porque Chelo acaparó varias generaciones. Comienza en el año 45,
hacer periodismo impreso. ¿Qué falta le hace al periodismo Chelo de Castro? ¿Qué falta le hace al periodismo, a las columnas de opinión deportiva, a las acuarelas costumbristas Chelo de Castro? ¿Qué falta le hace a la ciudad Chelo de Castro, al Caribe y al país? Yo perdí un referente, un amigo, alguien a quien desde muy niño quise, leí, respeté, consulté. No quedó ningún tema pendiente. Se fue en paz con todos, tranquilo, dejando a su paso una huella de amor, orgullo y buen ejemplo. Sin embargo, murió con el dolor de nunca haber recibido el premio Simón Bolívar a su vida y obra. El premio Simón Bolívar se lo entregaron a Raimundo y todo el mundo, de periodistas calificados menos a mi papá. Ahí no valió 75 años de estar escribiendo una crónica, 70 y pico años de tener un programa deportivo ininterrumpido. No valió nada. Sencillamente no se lo quisieron dar. Días más tarde de su partida, precisamente en la Autónoma del Caribe, la que fue su casa periodística, se le rindió tributo. Las invitaciones cambiaron. El homenaje póstumo se realizó el 14 de julio a las 6 de la tarde. Pudimos exaltar la memoria de un hombre grandísimo que escribió con letras doradas su nombre, no solamente el suyo, sino plasmando su legado en muchas generaciones de gente que aquí se formó en la Universidad Autónoma del Caribe. Fue un evento maravilloso, fue un evento casi mágico, como esas cosas que solamente suceden en el Caribe colombiano, en donde pareciera que celebráramos la muerte, en donde nos reímos del muerto y de sus anécdotas. Estuvieron personajes de la ciudad, del periodismo de la ciudad, como Jorge Humberto Cli, y cualquier cantidad de maestros del periodismo, no solamente Jorge Peñalosa, Ricardo Vélez, no solamente de esta casa de estudio, sino periodistas de oficio de la ciudad de Barranquilla y de la gran época de la radio barranquillera. Ahí se presentó este libro llamado Chelo de Castro, el Gran Mariscal, una publicación de 160 páginas con fotografías que ilustran su obra, escrita por Admed Aguirre. Las personas como Chelo no mueren, menos en el ideario de los hombres del Caribe, que recordamos a nuestra gloria siempre. El programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, a partir de hoy, se denominará periodismo, comunicación social y periodismo Don Chelo de Castro. El mariscal es un nombre distintivo que se aplica en la parte militar, un rango militar. Lo utilizaron los ingleses y los franceses como un rango superior, el máximo, digamos, el máximo rango. Consideré que Chelo de Castro, a quien conocíamos también o conocemos también como el decano de los periodistas deportivos. Vale la pena recordar al maestro Chelo de Castro por siempre. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.